Let's go. Come on. Watch it. Come on. Come on. Get it. Give me that gun. Come on. What happened here? Chief, you can arrest those 2 men there in the other room. Come on. Dr. the Bat has gone to the tomb where the mummy is. Let's hurry. There's no time to lose. What's that? Yes. At last, you devil. At last I'm going to have my revenge. All good things come to an end. Not everyone gets to be a mummy. Thank you. Welcome to the afternoon session.
That was a brief lead-in to what we're going to be talking about. It's from the great film by Rafael Portillo, 1957, The Aztec Mummy. And that's the scene where the Aztec mummy and the robot, fight it out. And I think the mummy wins, which is not a good sign for the future. It's my pleasure to introduce this next panel. Which cars? La grúa se está llevando los coches. En lo que lo traduzco. Si alguien tiene su coche, que vaya a sacarlo. Yeah, sorry. Okay. Okay. Right. This session will talk about how science fiction enters the work of artists and thinking about art. But before I do that, I have a few announcements to make. There's a change in your program. The performance presentation that was scheduled by Mariana Botet has been, we've had to drop that because Mariana is unfortunately not in good health. We've been in good conversation with her and we send her the best wishes for speedy recovery. She very much misses being here and says a big hello to everybody. I know there's lots of friends of her in the audience, but unfortunately her health should take priority. Also, there's a slight change in the fact that Mehreen Murtaza, who's just arrived from outer space, as we talked about yesterday, this morning, will be speaking tomorrow. We wanted to give her a little decommissioning time before the presentation. So this panel will feature two wonderful colleagues, Itala Schmelz and Zoe Whitley. We'll talk about how science fiction enters their work in imaginaries. Itala Schmelz will talk about Mexico City as a space for thinking about the future itself. And Zoe Whitley will talk about African, African American, and Afro-Caribbean. Not exactly. Not exactly. That's okay. But we'll talk about a different. We'll talk about thinking about the future in different ways. I'm still reeling from abstracts that came in before, so that's probably the reason why. Itala Schmelz studied philosophy at UNAM and obtained her degree with honors in 1996. She's written and curated exhibitions with works of artists such as Teresa Margolles, Damian Ortega, Silvia Gruner, Gabriel Orozco, Santiago Sierra, Diana Roussel, and so on. She's been a member of Curare, Espacio Critico para las Artes since 2004. Her essays about contemporary art have been published in magazines such as Curare, Flash Art, Art Nexus, Exit, and Trans, as well as she's regularly written in Reforma and La Jornada, as well as several books and catalogs. She was the director until recently, until 2007, of Sala de Arte Público Siqueiros in Mexico City, and which evolved a very, very interesting and active program during her tenure there. She's had a long-standing interest in Mexican science fiction film culture, and has curated a wonderful exhibition that has traveled all over the world of Mexican science fiction film culture, and it's a fantastic catalog that I've really enjoyed going through. She has also presented Luis Marquez at the World of Tomorrow, Mexican Identity, and the 1939-40 New York World's Fair, the Queens Museum of Art. A person of many diverse interests and curiosities, and from whom I have learned a great deal in my conversations with her. Zoe Whitley, born in Washington, D.C., USA, received her MA in the History of Design from the Royal College of Art and Swarthmore College in Pennsylvania. She's a trustee of London Printworks Trust and is a fellow of the Royal Society for the Encouragement of the Arts. She held a fellowship in the inaugural cohort of the Center for Curatorial Leadership and is currently working as a curator of contemporary programs at the Victoria and Albert Museum. Zoe Whitley develops and produces exhibitions and projects with living artists and designers. She's given several lectures in Frieze Art Fair, Institute of Contemporary Arts, Harvard University, lives and works in London, UK. Thank you very much, Itala and Zoe. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al PAC, a Aimé, a María, al comité, por invitarme a participar de nueva cuenta en este gran foro. Ha habido una coincidencia temática importante que me ha traído de vuelta acá y agradezco mucho a Xuda que me haya permitido participar para
pues, formar parte de este diálogo. Lo que les puedo decir es que pues no voy a hablar de cine mexicano de ciencia ficción, que no va a haber robots con cara de cafetera ni mariachis en la luna, pero que sí mi texto se va a tratar acerca del futuro a la mexicana, que quizá la ciencia ficción en este texto termine pues muy diluida con la realidad. Mi texto se llama Alien, el octavo ciudadano. Visita al zoológico. Un sábado por la mañana fui con mi familia al zoológico de Chapultepec. Inesperadamente nos topamos con miles de paseantes conformando una horda que se densificaba hasta perder su individualidad. La concurrencia se extendía más allá de donde alcanzaba la mirada. No había escapatoria ni vuelta atrás. Ese flujo colectivo impedía la voluntad propia para avanzar. Muy pronto, el estigma de la diferencia racial se posó sobre mi conciencia, en tanto que nuestra piel blanca nos excluía de esa masa homogénea y nos hacía evidentes. Éramos los turistas, los patroncitos, los gringos, los güeritos, y nuestra presencia era sometida al escrutinio sin malicia, pero insolente, de esa masa morena de 1000 ojos y multitud de extremidades que no dejaban de señalarnos. «Mira qué bonita güerita de ojo azul», decían, acercándose a tocar las mejillas de mi hija, con la misma intrigante fascinación con la que hace más de 500 años sus antepasados indígenas recibieron a los teúles de Occidente. Las jaulas de los animales lucían vacías, mientras la densidad humana, la especie que domina la faz de la tierra, se desbordaba por los paseos del lugar. Arrastrados por la corriente de almas, no pudimos observar ninguna fauna presa. Apenas alcanzamos a leer sus nombres en aparatosos letreros que los calificaban biológicamente. Si antaño los zoológicos se crearon como signo de poderío, mostrando la grandeza de los imperios, actualmente forman parte de la oferta del entretenimiento y el ocio para las masas, en donde la población urbana supone experimentar una relación con la naturaleza. Sin embargo, en el zoológico de Chapultepec, la experiencia más cercana que los niños reciben del mundo natural son los muñecos de peluche que se venden en centenares de puestos ambulantes. Los diseños reproducen a los animales que no pudieron ver, pero atravesados por los imaginarios dominantes. Así un pato es el pato Donald y un león el rey león. Entre las ofertas del zoológico también está el mariposario. Se trata de un ambiente artificial para que pueda vivir una gran variedad de mariposas que se cultivan en una incubadora de capullos. Al nacer, son liberados en un pequeño jardín con techo de vidrio, temperatura y humedad controladas. El acontecimiento de la vida, que sugiere recato y contemplación, por el contrario, se convierte en oportunidad para el relajo. Animadores y animadoras jóvenes promueven equipos para echarle porras a los capullos, compitiendo para ver cuál nace primero. El equipo que grite más fuerte gana, dicen jubilosos, mientras que padres e hijos gritan excitados, como en un programa de concursos televisado, al tiempo que del capullo nace tímidamente una mariposita de probeta. Salí del zoológico de Chapultepec como expulsada por las fauces de una terrible vorágine y con la sensación de que bruscamente el futuro nos había alcanzado. El modelo de bienestar moderno, que aún siguen simulando las compañías inmobiliarias como estrategia de mercado, ha sido rebasado por las consecuencias del subdesarrollo y en el presente, países como el nuestro escenifican sin exagerar las distopías del progreso prospectadas por los grandes autores de la ciencia ficción. Cegada por este choque con el futuro, tuve que hacer un viaje al pretérito. Solo echando el tiempo atrás se puede recrear la sensación futurista del presente. El bosque de Chapultepec, desde el punto de vista de su virginidad geológica, era el montículo más alto de todo el Valle de México y podía observarse como un islote dentro del lago de Texcoco. Durante el Imperio Azteca, el príncipe Nezahualcóyotl construyó un acueducto que llevaba las aguas de los manantiales de Chapultepec a Tenochtitlan, alimentando de agua bebible a la ciudad. Esto le dio el derecho de vivir en Chapultepec, consagrando el lugar al dios del agua, Tlaloc, con fuentes y fosas que abundaban del dulce y cristalino líquido. Además, sembró árboles que mandó traer de todo el imperio mexica y creó ambientes especiales para los animales de su zoológico exótico.
A la llegada de los españoles, Hernán Cortés incendió el zoológico, escandalizado por la presencia de especímenes humanos deformes vivos. Destruyó el acueducto para someter a los guerreros aztecas en la toma de su ciudad y posteriormente hizo un rastro para ferias de ganado y corridas de toros, degradando la flora. En el lugar de la cumbre, los monolitos que hacían homenaje a los tlatoanis fueron derribados para instalar una capilla al arcángel San Gabriel. Durante la colonia se construyó un castillo para hospedar a los virreyes. Brevemente, en 1864, fue morada de los duques austriacos Maximiliano y Carlota. Quisieron traer mobiliario, vajillas, platería y óleos de refinado gusto europeo para sentirse como en casa. Porfirio Díaz, para los festejos del centenario de la independencia, remozó el parque con estilo afrancesado, creando los lagos artificiales que actualmente conocemos. Durante el periodo posrevolucionario se instalaron en el castillo los primeros mandatarios del país, hasta que el general Lázaro Cárdenas, en 1939, cambió su residencia a Los Pinos y el castillo se volvió Museo Nacional de Historia. El zoológico se inauguró en 1924, gracias a las instancias del biólogo Alfonso Luis Herrera, quien con la idea de recrear el perdido zoológico mexica, logró reunir un buen número de animales, teniendo en ocasiones que pagar su alimentación. Con las reformas del modernismo, se construyó en su entorno el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural. Una gran aportación es el mural y la fuente escultural dedicados a Tlaloc, creados por Diego Rivera en plena reivindicación con el pasado milenario. Si en los años 40 y 50 aún era un paseo aristocrático, poco a poco Chapultepec se fue lumpenizando, siendo lugar predilecto para las criadas y los obreros llegados de provincia. En los años 80 devino boca de lobo, escondrijo de asaltantes y violadores. Y finalmente, con el salinismo de los 90, se llevó a cabo una gran remodelación que llevó al zoológico a su disneylandización, con servicio de McDonald's incluido. Chapultepec en náhuatl significa el Cerro de los Grillos. Actualmente este lugar está plagado por una especie que se comporta de manera muy parecida a esos insectos que conforman enjambres gigantescos que van devastando todo a su entorno. Hace tiempo ya que de los manantiales no brota agua y los lagos artificiales creados por Porfirio Díaz tienen un aspecto radioactivo. Este bosque representa el 50% de las áreas verdes de nuestra ciudad, que pasó de ser calificada como la región más transparente a convertirse en la urbe más contaminada del planeta. Si el futuro es ahora, ¿cuál es ahora nuestro futuro? La modernidad mala vida. La modernidad ha sido particularmente fallida en los países colonizados, denominados como de tercer mundo. Como proyecto institucional, ha llegado a medias y se ha ido parchando en el camino. A su vez, de manera inesperada, se ha desvirtuado y diversificado con las culturas autóctonas. La dominación de Occidente ha generado gran injusticia y destrucción de los tejidos humanos y de la ecología de estos lugares, explotando sus riquezas y folclorizando para el turismo las aportaciones culturales propias. En este sentido, México siempre ha tenido una relación conflictiva con la modernidad. Se vive como una imposición, como algo que ha dañado nuestro origen y que nos ha quitado lo nuestro, nos atrae y a la vez nos excluye. La complejidad de la sociedad mexicana actual no puede entenderse sin partir de su condición postcolonial y de su composición racial, resultado del mestizaje entre los indios y los españoles. En términos de religión, esto significó la sepultación de los dioses antiguos y la conversión al cristianismo. Seguidamente vino la modernidad pragmática y atea, que acabó por domeñar una cosmovisión compleja que hoy se rescata en ruinas arqueológicas. Al tiempo vital, apacible y lento del indígena, se sobrepuso el calendario occidental, tiempo utilitario y del progreso, generando particulares consecuencias en la idiosincrasia del mexicano actual. Para Alfonso Reyes, los mexicanos son los anfibios del mestizaje, soportan todos los pecados de la modernidad, pero aún viven inmersos en la edad de oro. La sociedad mexicana es caricaturizada como una sociedad que no sabe enfocarse hacia el futuro. Los vecinos del norte son la sociedad del mañana por su actitud promotora del porvenir, mientras que los mexicanos somos la sociedad del mañana porque todo lo dejamos para mañana. El carácter del mexicano se ha descrito como taimado con el tiempo desarrollista.
Ante las prisas del progreso, el mexicano se hace rosca y se escapa por el pliegue insospechado del ahorita o al ratito. Cuando se habla de México, se reconoce inmediatamente como la tierra de una civilización milenaria que constituye su pasado glorioso, pero como cosa muerta, algo ajeno que ocurrió aquí antes, en el mismo sitio donde hoy estamos nosotros. A la vez, la clase política, así como el mercado y la publicidad, han sabido sacar muy buen provecho del pasado precolombino, exaltando lo indio como uno de los principales símbolos del nacionalismo oficial y resaltando una vida bucólica fuera de los ajetreos de la modernidad para consumo de los norteamericanos y europeos en búsqueda de su dosis de exotismo. Ese pasado insigne está en el Museo de Antropología. Son restos de piedras labradas magistralmente y con una estética escabrosa y diferente. Pero ¿dónde está el indio vivo? El indio vivo es negado, segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no es suyo, señala Guillermo Bonfil Batalla en su libro México Profundo. Roger Bartra, en La jaula de la melancolía, incide en que los mexicanos han sido rejados del paraíso originario y también han sido expulsados del futuro. En su reconocido ensayo, Bartra afirma que la cultura moderna crea su paraíso perdido y con imaginación pretérita y melancólica se aferra dialécticamente a la idea de un estrato mítico y de un buen salvaje. Si en general, en el discurso de la modernidad ese otro sirve para desarrollar el sentimiento de culpa por la destrucción perpetrada, en países resultado de la colonización, donde la modernidad se sembró sobre las ruinas de antepasados extraordinariamente desarrollados, esta condición se vuelve aspecto constitutivo del perfil nacional. La oposición pasado-futuro se exacerba en países como el nuestro, señala Bartra y concluye: los mexicanos que han resultado de la inmensa tragedia que se inició en la conquista y terminó en la revolución, son habitantes imaginarios y míticos de un limbo violentado. La esquizofrenia poscolonial en la que vivimos. Tras la conquista, la Ciudad de México se volvió el bastión del poder colonial, segregando a los indios sobrevivientes hacia los barrios de la periferia. Actualmente, la zona residencial de Las Lomas, los malls del sur, los hospitales de Santa Fe, los restaurantes de la Condesa, donde se mueve la gente bonita, son emplazamientos de la modernidad adquirida por la minoría criolla y mestiza, de rasgos europeos y algunos con apellidos impronunciables como Schmelz. Mientras la mayoría morena, de origen prominentemente indígena, desarraigados de los modos de vida rural y comunitaria, continúan haciendo cinturones de miseria. Chapultepec, la Alameda, la Villa, la Merced son centros de encuentro de esta plebe para la cual la ciudad se muestra inaccesible. A su vez, estos lugares describen la geografía de sus antepasados en este mismo valle, hoy sofocado por la industria y la urbanización. En su libro Bye Bye Tenochtitlan, Armando Ramírez nos presenta a la trucha vagabunda, un provinciano en proceso de urbanización en su día de asueto por la Alameda Central. Cito: los lentes oscuros bien puestos, el suéter amarillo que hacía resaltar su piel morena, sus mocasines con hebillas doradas y su corte de pelo que tímidamente comenzaba a ser punk. Cada domingo, la trucha vagabunda se daba cita con la raza en la Alameda Central. Sin embargo, nunca se le ocurrió cruzar del otro lado donde estaba el Hotel del Prado. Cito: ese hotel era como si no existiera para él. Era un mundo aparte que ni siquiera se tomó la molestia de registrarlo en su mente. Él no lo sabía, pero había sido educado, formado, condicionado de tal manera que daba por hecho que la Ciudad de México estaba construida sobre diferentes dimensiones y la que él usaba en la Alameda Central y la que tenía el Hotel del Prado no estaban en la misma frecuencia. En la novela de Un mundo feliz de Aldous Huxley se describe una sociedad futura donde los seres humanos se producen en probeta, mientras los alfas, genéticamente superiores, tienen acceso a todos los privilegios, los betas son diseñados prenatalmente como obreros. Sin necesidad de creación en probeta, en nuestro país la raza determina un orden rara vez transgredible entre los que mandan y los que sirven. En México, la relación entre los blancos y los morenos tiene atravesado una tranca estigmática que actúa tanto en la cabeza de los individuos como en las dinámicas sociales. En palabras de Bonfil Batalla, indios eran los peones en la hacienda de la abuela, indias las mujeres del servicio doméstico. Ahí se topa con lo indio.
pero solo si se mira hacia abajo. Mirando de frente, entre iguales, los cutis son blancos, los ojos y los cabellos claros. Nadie habla náhuatl, pero muchos francés y casi todos inglés. La sociedad urbana y acomodada en México, caracterizada por su fobia a lo naco, es decir, el desprecio a cualquier rasgo que revele la estirpe indígena, siempre ha importado los modelos de conducta y pensamiento de Estados Unidos y Europa. Las clases media, media alta, no poseen una cultura desarrollada por ellos mismos. Consumen los productos culturales ajenos que ofrece un mercado global hábilmente controlado. Por su parte, según Bonfil Batalla, los indios estrictamente han sido desindianizados. El American Dream se ha inoculado en estas capas más bajas al saltar por millones hacia el otro lado para trabajar de indocumentados haciendo dólares. Estas nuevas influencias se adhieren al limo popular, mas se conservan muchos rasgos que revelan su origen. Como en todo el mundo, los mexicanos hoy comen tacos, pero también pizza. Pulsan los botones de sus gadgets y sus pods, toman Coca-Cola, visten con versiones pirata de las marcas de ropa transnacionales, usan maquillajes baratos y joyería de fantasía. Son un híbrido que integra la modernidad made in China y a la vez recrean el gusto por el color, la máscara, las perforaciones y los cabellos erizados de sus antepasados. Si hace un siglo la ciudad aún se poblaba de indios vestidos con manta blanca y enormes sombreros, que han quedado prácticamente extintos en el país, los nuevos indígenas, brotes que han surgido de las raíces de los árboles truncados, si no conservan ya su vestir, aún conservan las viejas lenguas. En la ciudad persisten ritos y celebraciones de origen india, como los mercados, las calzadas abiertas en donde se desarrolla la vida pública, el intercambio, el consumo de chácharas y de fritangas, así como las peregrinaciones a los grandes santuarios. Las congregaciones populares de hoy en día exaltan una identidad india genérica, innegablemente sobreviviente. Los herederos del imperio azteca forman actualmente una hueste de despojados, con escalas diversas de mestizaje, de urbanización y de pobreza, pero en su conjunto son la bola a la que le tocó nacer de ese lado de la cerca. La sociedad mexicana tiene una escisión profunda, señala Bonfil Batalla, la cual es el reflejo, cito, de un pasado cuya dualidad básica y antagónica no ha sido superado aún y se expresa, en cambio, en todas las facetas de la vida nacional como un pecado original todavía no redimido. Bartra describe al pelado mexicano, al campesino urbanizado, como un personaje trágico de la modernidad. Ese desecho, cito, ese desecho social de la gran ciudad, aún primitivo, es la encarnación del héroe agachado, con la visión de los vencidos. Serviciales y dominados por un sentimiento de inferioridad, llevan su dignidad con una humildad orgullosa y una melancolía hierática, cual resurrección sentimental de sus antepasados, y a la vez son individuos, cito, de arranques violentos, alianzas turbias y actos vengativos. El autor señala que ese rescoldo de dolor y de agravios que hay en su carácter es una protección contra el lodo de la civilización industrial, el fango del asfalto y el cemento. El mexicano, en su miserable desnudez, solo puede defenderse del frío utilitarismo de la explotación burguesa si logra encender en su espíritu el rencor. Sometidos por el poder y controlados por el mercado, venden su mano de obra y se integran como rebaño manso a los dictámenes de la modernidad. Pero como señala Elías Canetti en su libro Masa y Poder, toda orden deja en aquel que está obligado a ejecutarla un penoso aguijón. Esta masa evidencia lo parcial del triunfo de la cultura globalizada, en tanto que representan el 80% de la población que no goza de la ficción cosmopolita del bienestar y los avances de la tecnología. Tras siglos de dominio, han crecido desarropados por la modernidad y a la vez han perdido el paraíso originario, el derecho a su cultura y a su fe, así como alimentarse de su tierra. Estas mayorías, no solamente en México, sino en toda la orbe colonizada, coinciden por ser mucho más pobres, pero también porque sus pieles oscuras o sus ojos rasgados son reminiscencia de las culturas milenarias atropelladas por el progreso de Occidente. Baudrillard advierte, cito, que en las inmediaciones de esta masa la historia se enfría. Esa densidad frena el tiempo hasta el punto de que a partir de ahora la percepción, la imaginación del futuro se nos escapan.
Cualquier trascendencia social, histórica, temporal, es absorbida por esa masa en su inmanencia silenciosa. Aliens y zombies. Así como atestigué la invasión de la marabunta en el zoológico de Chapultepec, Armando Ramírez, en su historia de la trucha vagabunda, afirma que, cito, la masa y el número han tomado por asalto posrevolucionario el paseo de la Alameda Central, y agrega que aquí, sociocultur, nada tiene que ver, que me caiga un rayo láser jupiterino si su metodología de desarrollo social programado para la convivencia urbana, pergeñó el aterrizaje de Alien, el octavo ciudadano. Resulta que, pasado el furor por la carrera del espacio, que se desarrolló más en la ciencia ficción que en los grandes acontecimientos interplanetarios, el contacto de tercer tipo sigue siendo el que se da entre las jerarquías económicas, culturales y raciales que diferencian a los humanos, a pesar de la constitución de los Estados-nación y de sus sistemas democráticos, a pesar de los mestizajes y de la política y de la cultura de lo políticamente correcto. Algunos relatos de ciencia ficción producidos por Occidente vuelven evidente el sentimiento de superioridad de la raza blanca que proyecta su racismo hacia los individuos negros, morenos, chinos, etc., con la prolija aparición de criaturas amenazantes en sus pantallas. El temor a los diferentes se exhibe, entre otras versiones, en la aparición de un tipo de alienígena con facciones de langosta que, cual plaga incontrolable, amenaza al mundo civilizado. Los bárbaros se multiplican cual insectos que zumban en su densidad. Los más desposeídos. Or if you're staying at Habitat, I can show you mine. And elaborate new designs which are alternately heavily beaded, embroidered, or fitted with technological appendages, including integral iPads, video camera breast prostheses, or projectors and other digital protuberances. I really encourage you guys to look at his website or his Vimeo site. It's very interesting. This fits in perfectly with Derry's prosthetically enhanced future that I first mentioned. The total practice is comprised of Patricia Satterwhite dematerializing the physical world around her, converting it into a tessellated sketch, which Jacoby then rematerializes, embodies, or inhabits. So in conclusion, Stuart Hall invites viewers to look at art, or look for meaning in works of art, quote, for the intimations they offer are uncertain futures, end quote. Leila Ali, the Obadike Studio, and Jacoby Satterwhite form a nexus in what Okwuyen Wezor defined as the post-colonial constellation, quote, expanding the definition of what constitutes contemporary culture and its affiliation and other domains of practice. So building then on Jennings and Carpenter's theories, this paper is the beginning of dissembling what I believe are some constituent parts of what these artists are accomplishing. And there's 6 things, so you'll just have to bear with me. 1, collaborative projects. 2, refusing the constrictions of the picture plane. So yes, I really like my title, but of course it's very obvious. I just feel like the artists are literally walking among us increasingly. 3, exploring ritualized violence. And I didn't examine that in each of the artists' work, but it is present. 4, collapsing past, present, and future into something liminal and otherworldly. 5, mobilizing technology for creative catalysts, which of course is an obvious one. And 6, disrupting traditional fine art spaces and modes of display. Here you've got Jacoby walking down the street carrying out some of his performances. In an interview a month before her death in 2006, Octavia Butler called for, quote, people with more courage and vision, end quote. Not content with the 2 dimensions of paper, canvas, or even computer screen, these artists courageously put their visions before us, to perform with us, to walk among us. And therein lies their power. There lies the future. Thank you, Itala Schmelz, Zoe Whiteley, for your really thought-provoking presentations. It's clearly true that they are amongst us, the aliens, the zombies, the dreamers, the people who transform our experience, our memories, into something liminal and otherworldly. I have time for precisely 2 questions.
Because the reason why I'm saying only 2 questions is, remember, there is also tomorrow, and there will be an opportunity for us to talk about a lot of other questions that maybe even arise from this presentation till tomorrow. So I will suspend mine and invite 2 questions. Gracias, Itala, por la ponencia. La verdad, yo quisiera simplemente agregar a esa comparación entre el mundo indígena y el mundo del conquistador, todos los migrantes que vinieron, algunos con su voluntad, otros no, como los esclavos, porque cada vez que uno lee Sor Juana y ve que recuerda a sus nodrizas guineanas, sabe que la presencia africana estuvo en toda la cultura del siglo XVI y XVII mexicano. Y por otro lado, los que vinieron de Gujarat, los asiáticos, los que trabajaban la madera, entre los hindúes que vinieron y los japoneses y los chinos, todos los que vinieron que fueron negados por la historia colonial. Entonces creo que esa revisión la podemos hacer tanto en el Museo del Virreinato como en el Museo de Historia, como en el Museo de Antropología. Y en el Museo de Antropología es curioso que el mestizo no sea una etnia en las salas de etnografía y empiezan por Levé. Y eso son las contradicciones que todavía las instituciones tienen que ir superando, porque su espacio de representatividad ha sido superado. Y si nosotros no ayudamos en esas reflexiones, difícilmente esas instituciones cambiarán. Si van al Museo de Antropología, en la sala de Chiapas, es muy interesante ver cómo la gran vitrina que habla de Sinacantán muestran los zapatistas miniaturizados, como las imágenes chamulas que se venden en las banquetas de San Cristóbal, cuando los chamulas y los que tienen el conflicto nada tenían que ver casi. Gracias. Can we take another question and then, yeah? Hola. Hola, tengo una pregunta. Esta vez voy a hablar muy despacito. ¿Creen que la influencia de las industrias culturales, de las industrias creativas, perdón, y su fenómeno paralelo que es la gentrificación, es una especie de problema que puede enriquecer o quizás modificar la perspectiva de los problemas postcoloniales? Es decir, la gentrificación es un problema que pasa tanto en México como en países coloniales, ¿no? Y todos esos países pues, sufren del mismo, padecen las mismas consecuencias por la gentrificación. De acuerdo a lo que Itala estaba comentando. Another question? Is there time for another question? Yes, one more question, just one more. Here upstairs. Yeah, was there another question coming up? Buenas noches, acá arriba. Okay, yes. Bueno, solamente para comentar que, para decir que la parábola que se hizo sobre lo social mexicano fue realmente muy interesante. A lo mejor nada más la pregunta que yo tengo sería si sería posible hacer esta misma lectura que se hizo dentro de lo social, en el sentido de los zombies y los aliens, pero dentro de la escena artística mexicana, si sería posible hacerlo y en qué términos se haría. A ver, primero aprovechando la intervención de Eri, lo que me parece muy importante señalar aquí es que obviamente en mi texto pues faltarían muchísimos matices, ¿no? Que bueno, ahora sí que cuando haces ciencia ficción tienes que exagerar ciertas cosas y ciertos matices o complejidades de la sociedad, pues dejarlas fuera. Obviamente creo que hay mucha más movilidad social que la que yo presenté en este texto, por supuesto, los migrantes. Yo misma soy hija de migrantes, o sea, no soy gringuita ni nada, soy hija de migrantes judíos. Bueno, la sociedad es mucho más compleja, pero bueno, eso respecto a lo que dijo Eri. La segunda pregunta realmente, híjole, pues no entendí muy bien, no sé si soy...
Bueno, obviamente los grandes medios de producción, de espectáculo, de publicidad, etcétera, pues obviamente tienen también, digamos, sus fracturas y también tienen sus otros espacios. También aquí podríamos matizar, ¿no? En el sentido de que son incluso ciertos medios masivos de comunicación, ciertos espacios de encuentro en donde se puede también ratificar o cuestionar los discursos dominantes, ¿no? Afortunadamente. Y por último, si podemos hacer una asociación tipo zombies aliens en el mundo pues sí, yo creo que sí se puede hacer cualquier tipo de asociaciones, sería cuestión de labrar fino y ver ahí como, digamos, sin que se resulte muy forzado, ¿no? Pero digo, yo no lo haría, no sé si tú lo quieres hacer. Do you want to comment on this question? Yeah. I think something may have been lost in translation. I'm not sure I feel equipped to answer it. Okay. Well, if there's, I'll just make one concluding remark because I've been very intrigued by both these presentations. One way of thinking about Afrofuturism is to presume that the people who first walked out of Africa, who Mary Camara invoked, would have also had their science fiction. And we are the aliens and the zombies who they were dreamt by. All of us. I mean, if we examine even across this table our ancestral histories, they propose unexpected situations that none of our ancestors could have dreamt of. So we are, in that sense, already voyagers into different planetary orbits. And I take very acutely to your suggestion that we need to think of prosthetic futures as the possibilities of all kinds of play. Because we have no way of knowing what we will be or what our descendants will be, just as our ancestors had no way of knowing that we would be sitting across this table. And I think that in that sense, science fiction imaginaries propose two possibilities. Yesterday, we began the whole proceedings of this conference by talking about the burden of knowing the future. Laura Restrepo talked about the burden of prophetic insight. But there is another thing that you bring to the table today, both of you today, I think, which is the adventure of not knowing what the future is going to be. And I think that between these two things, there's a very interesting way of thinking about the tension of play, of performance, of liminality, and of actually becoming more than what we are today. So with that, I conclude this table. I have certain announcements to make. Please do acquaint yourselves and encounter the booths outside that have been set up by the clinics. They've been working very hard throughout this conference and before, proposing questions, scenarios, provocations, and they're in the kiosk outside. Whenever you've been coming into the breaks, for instance, you have had certain videos of people talking, and those are people from the clinics making their comments and annotations on what we have been thinking. There will be more of that tomorrow as well. And I would really encourage as many of you as possible to go outside and talk to the people who've been working in the clinics. They have detailed questions and questionnaires, and maybe you will learn something about the future from those interactions. With that, it is my pleasure to announce the close of today's proceedings. Thank you all very much. It's been a wonderful day, ever since the curtains rose and ever since the lights begin to dim again. Thank you very much.